¿Alguna vez te has despertado con la sensación inquietante de que la vida que estás viviendo es mucho más pequeña que la vida que eres capaz de vivir, como si estuvieras atrapado en un bucle interminable, donde los días se funden unos con otros, repitiendo la misma rutina de esfuerzo máximo y recompensa mínima, viendo cómo otros, con la mitad de tu talento y la mitad de tu ética de trabajo, parecen tropezar con oportunidades doradas, mientras tú sigues empujando una roca cuesta arriba? Esa frustración que sientes en el pecho no es envidia, es una señal. Es tu propia potencia latente gritándote que algo está desconectado en tu mecanismo de atraer la realidad. Y la verdad es que nos han mentido sistemáticamente sobre cómo funciona el dinero. Nos han dicho que el dinero es el resultado lógico del sudor, del tiempo y del sacrificio. Pero si eso fuera cierto, las personas que trabajan más horas físicamente serían las más ricas del planeta. Y sabemos que eso no es así. Lo que nos lleva a una conclusión incómoda, pero liberadora. El trabajo duro es necesario, sí, pero es insuficiente. Porque el dinero no obedece a la física newtoniana de acción y reacción visible. El dinero obedece a leyes psicológicas y vibratorias que la mayoría ignora por completo. Hace casi un siglo, un joven llamado Napoleon Hill recibió el encargo de Andrew Carnegie, el magnate del acero y el hombre más rico de su época, de dedicar 20 años de su vida a entrevistar a los 500 hombres más exitosos del mundo para decodificar si existía un patrón, una fórmula secreta que cualquier persona pudiera aplicar para replicar ese éxito. Y Hill descubrió que sí existe. Pero la parte más crucial de esa fórmula, la llave maestra que enciende el motor de la riqueza, sucede en un momento muy específico del día y requiere una acción muy específica que la mayoría considera ridícula o demasiado simple para ser verdad. Y ese momento es la mañana, justo cuando abres los ojos y tu mente consciente aún está negociando con la realidad. Existe una razón científica y biológica por la que las mañanas son el campo de batalla donde se gana o se pierde la riqueza, y tiene que ver con las ondas cerebrales. Pues cuando te despiertas, tu cerebro transita de ondas delta a ondas teta, y finalmente a alfa antes de llegar al estado beta de vigilia completa, y es en ese estado, teta y alfa, donde la puerta crítica entre tu mente consciente y tu subconsciente está abierta de par en par, permitiendo que cualquier idea que plantes allí eche raíces profundas sin ser juzgada por tus miedos o tu lógica limitante. Por lo que si te levantas y lo primero que haces es revisar tu teléfono, ver noticias negativas o preocuparte por las facturas, estás literalmente hipnotizándote a ti mismo para el fracaso. Estás plantando semillas de ansiedad en un suelo fértil que multiplicará esa ansiedad durante todo el día, creando situaciones que te confirmarán que la vida es dura. Pero Napoleon Hill nos enseñó a secuestrar este proceso biológico mediante la autosugestión consciente, una técnica para reprogramar el bioordenador de tu mente para que deje de buscar problemas y empiece a buscar dinero. Y digo, buscar, literalmente, porque tu cerebro tiene un filtro llamado sistema de activación reticular que decide qué información dejas pasar y cuál ignoras, y ahora mismo, tu filtro está configurado para ignorar las oportunidades de riqueza porque no cree que sean importantes o reales para ti. Pero vamos a cambiar esa configuración usando la palabra hablada, la emoción y la repetición matutina. La técnica que Hill destiló no es un simple deseo, porque el universo no responde a los deseos tibios, responde a lo que él llamó un deseo ardiente, una obsesión magnificada que se convierte en la fuerza dominante de tu existencia. Y para transmutar ese deseo en oro físico, debes seguir un protocolo estricto cada mañana sin falta. Como si tu vida dependiera de ello, porque financieramente hablando, depende de ello. Y todo comienza parándote frente al espejo, mirándote a los ojos, conectando con tu propia alma y declarando en voz alta y firme tu intención, no como una súplica, sino como una orden ejecutiva a la inteligencia infinita. El primer paso de esta declaración es la precisión absoluta, pues la mayoría de la gente dice, quiero tener más dinero. Pero eso es basura para el subconsciente. Es como ir a un restaurante y pedirle al mesero, quiero comida. No te traerán nada o te traerán algo que no te gusta.
Por eso debes definir la cantidad exacta hasta el último centavo. Debes decir, tendré $100,000, o $1,000,000, o la cifra que tu mente pueda aceptar como un desafío posible pero grande, porque la vaguedad es la madre de la pobreza, y la precisión es el padre de la riqueza, y al darle una cifra exacta a tu cerebro, le das un blanco al cual apuntar, activando mecanismos de creatividad que ni siquiera sabías que tenías. Pero aquí es donde entra la segunda parte de la ecuación, la ley de la compensación, que Hill enfatizó tanto, y que los gurús modernos de la manifestación a menudo olvidan convenientemente. No existe tal cosa como algo a cambio de nada, y cualquiera que te diga lo contrario está tratando de estafarte. Pues el dinero es simplemente una medida del valor que aportas al mundo, así que en tu declaración matutina debes especificar claramente qué vas a dar a cambio de esa riqueza. Debes decir, a cambio de este dinero, entregaré el servicio más eficiente del que soy capaz trabajando como desarrollador de software, o como vendedor, o como creador de contenido, describiendo exactamente tu vehículo. Y si aún no tienes el vehículo, debes declarar que lo encontrarás. Porque al comprometerte a dar antes de recibir, te alineas con la ley natural de la siembra y la cosecha, dejando de ser un mendigo del universo, para convertirte en un socio del universo. Y esta diferencia de actitud se nota en tu caminar, en tu voz y en tu mirada, atrayendo a personas que querrán hacer negocios contigo porque percibirán que no solo buscas su dinero, sino que estás obsesionado con servirles. El tercer componente de tu ritual matutino es el factor tiempo. Debes establecer una fecha límite inamovible, porque un sueño sin fecha es solo una fantasía que te permite procrastinar eternamente. Así que debes mirar el calendario y decir, tendré este dinero en mi posesión para el día 31 de diciembre de este año. Y aunque tu mente lógica te grite que es imposible, que no tienes los recursos, que no sabes cómo hacerlo, tú debes mantener la fecha, porque la presión de la fecha límite fuerza a tu subconsciente a trabajar horas extras, obligándolo a encontrar atajos y soluciones que en un estado de relajación jamás encontraría. Y es bajo esta presión autoimpuesta donde se forjan los diamantes de las grandes ideas de negocios. Luego viene la parte de la planificación, pero Hill nos advierte que no necesitamos tener el plan perfecto para empezar, y este es un error fatal que cometen muchos. Esperan a ver toda la escalera antes de dar el primer paso. Pero la declaración matutina te exige que digas que comenzarás inmediatamente, ya sea que estés listo o no, a poner en acción cualquier plan que tengas, aunque sea un plan rudimentario, porque la acción genera inercia, y la inercia genera claridad. Y al declarar cada mañana que estás actuando, eliminas la parálisis por análisis que ha matado más sueños que la falta de capital. Ahora, llegamos al núcleo del método, el momento de la verdad donde la mayoría falla, la emocionalización de las palabras. Porque Hill fue muy claro al decir que las palabras sin emoción no influyen en el subconsciente. Son como semillas muertas tiradas sobre el asfalto, no crecerán. Por lo que cuando estés allí, en la soledad de tu habitación, leyendo tu declaración, debes actuar. Debes convertirte en un actor de tu propia vida. Debes cerrar los ojos por un momento y sentir, no solo imaginar, sino sentir visceralmente el dinero en tus manos, sentir la textura de los billetes, oler el aroma de lo nuevo, experimentar la gratitud profunda de haber pagado todas tus deudas, sentir el orgullo de proveer para tu familia. Y debes elevar tu vibración emocional hasta que se te ponga la piel de gallina, hasta que sientas una certeza absoluta en tu pecho, porque esa emoción es el combustible que imprime la idea en la mente subfinita y la conecta con la inteligencia infinita. Y este proceso, repetido día tras día, crea lo que Hill llamó fe aplicada, que no es una fe religiosa, sino un estado mental de confianza inquebrantable, donde el miedo a la pobreza ya no puede coexistir porque la mente no puede sostener dos emociones opuestas al mismo tiempo, y al llenar tu mente de fe cada mañana, desplazas automáticamente la duda y el miedo. Quizás te preguntes qué pasa si lo haces y no ves resultados en una semana, y esa duda es el veneno, porque este proceso no es magia instantánea, es agricultura mental, y requiere un periodo de gestación.
pero te aseguro que si persistes, empezarás a notar coincidencias extrañas. Recibirás una llamada de alguien en quien no habías pensado en años, te encontrarás con un libro que contiene la respuesta que buscabas, o te surgirá una idea repentina mientras te duchas que vale oro. Y el error que comete la gente pobre es descartar estas cosas como suerte o casualidad. Pero tú que ahora conoces el secreto de Hill, sabrás que no son casualidades, son la respuesta directa del universo a tus órdenes matutinas. Son el dinero buscándote a través de canales que antes estabas demasiado ciego para ver. Porque el dinero siempre está en movimiento, fluyendo de manos de quienes no tienen un propósito definido, a las manos de quienes sí lo tienen. Y al hacer esta declaración, te conviertes en un imán para ese flujo. Hay un concepto avanzado en Piense y hágase rico, que Hill toca sutilmente, y que es vital para este ejercicio. La transmutación de la energía. Pues cada mañana tenemos un tanque lleno de energía vital, a menudo energía sexual o creativa. Y si no la dirigimos, se disipa en distracciones, en discusiones irrelevantes o en vicios. Pero al realizar este ritual de la mañana con intensidad, estás tomando esa energía bruta y canalizándola a través de un láser mental hacia un solo objetivo, y esa concentración de poder es lo que rompe la resistencia del entorno. Es como la diferencia entre una bombilla que ilumina una habitación y un láser que puede cortar acero. Ambos son luz, pero uno está enfocado y el otro disperso. Y tu declaración matutina es tu mecanismo de enfoque diario para asegurar que tu energía corte a través de los obstáculos del día. Además, debes entender que estás luchando contra una programación antigua. Llevas años, quizás décadas, diciéndote a ti mismo que el dinero es difícil, que los ricos son malos, que tú no mereces abundancia, y esas creencias son como surcos profundos en un camino de tierra, y para crear un nuevo camino, un camino neuronal hacia la riqueza, debes transitarlo muchas veces. Por eso Hill insiste en la repetición constante, porque cada vez que dices tu declaración, estás llenando un poco más el viejo surco de la pobreza y cavando un poco más profundo el nuevo surco de la prosperidad. Hasta que un día, el nuevo camino se convierte en la ruta automática de tu cerebro, y pensar en riqueza se vuelve tan natural para ti como respirar. Debes prepararte también para la resistencia externa, porque cuando empieces a cambiar tu entorno, intentará arrastrarte de vuelta a la mediocridad. Tus amigos o familiares notarán que estás raro, que hablas diferente, que tienes una ambición que les incomoda porque refleja su propia falta de progreso. Y en esos momentos, tu ritual matutino será tu escudo. Será el ancla que te mantenga firme cuando las olas de la duda ajena intenten golpearte. Y recordarás que Hill habló de la importancia de la mente maestra, de rodearte de personas que vibren en tu misma frecuencia. Pero si no tienes a esas personas físicamente a tu lado, aún tu declaración matutina te permite conectar espiritualmente con las mentes de los grandes hombres y mujeres de la historia, invitándolos a ser tus consejeros imaginarios, elevando tu estándar mental por encima del promedio de tu entorno físico. Imagina por un momento lo que sucederá dentro de un año si sigues este consejo al pie de la letra. Imagina despertarte el 14 de diciembre del próximo año, pero esta vez no te despiertas con ansiedad, te despiertas en una casa que te inspira. Miras tu cuenta bancaria y ves esa cifra exacta que escribiste hoy. Y recuerdas este momento. Recuerdas que todo cambió no cuando ganaste la lotería, sino cuando decidiste tomar el control de tu primera hora del día. Cuando decidiste dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu destino. Porque el dinero al final del día es un sirviente obediente pero un amo terrible, y hasta hoy el dinero ha sido tu amo, dictando qué puedes comer, dónde puedes vivir y qué puedes hacer, pero con esta declaración diaria inviertes los roles, tú te conviertes en el amo, y el dinero empieza a correr hacia ti para servirte. Napoleon Hill contó la historia de R.U. Darby, el hombre que se detuvo a 1 metro del oro, quien después de meses de excavar en una mina y no encontrar nada, vendió su maquinaria como chatarra y se rindió.
solo para que el nuevo dueño descubriera que la veta de oro más grande de la región estaba literalmente a 1 metro de donde Darby había dejado de picar. Y esa es la tragedia más común del ser humano: rendirse cuando la acumulación de sus esfuerzos estaba a punto de romper el muro. Y la razón por la que se rinden es porque su fe se agota, pero tu declaración matutina es la recarga diaria de esa fe, es lo que te permite seguir picando un día más, y otro, hasta que rompes la pared y el oro fluye. Porque la persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero, y no hay sustituto para ella. Y esta técnica es el generador automático de persistencia. Así que te desafío, no a que me creas, sino a que lo compruebes. Te desafío a suspender tu escepticismo durante 30 días, porque ¿qué tienes que perder? Ya has probado hacerlo a tu manera y no ha funcionado como querías. Así que prueba la manera que ha creado más millonarios en la historia de Estados Unidos. Escribe hoy mismo tu declaración. Sé específico, sé audaz. Promete un servicio masivo, pon una fecha y firma ese contrato contigo mismo. Y mañana, cuando el mundo aún duerma y el silencio reine, levántate, respira hondo y lanza tus palabras al universo. Con la fuerza de un volcán, siente cómo cada palabra reestructura tus células, siente cómo te conviertes en una persona diferente, una persona digna de la riqueza. Y te prometo, por las leyes inmutables que rigen las estrellas y los átomos, que verás cómo el dinero, las oportunidades y la abundancia empiezan a buscarte a ti con la misma intensidad con la que tú las has estado buscando a ellas. Porque cuando el discípulo está listo, el dinero aparece, y tú, mi amigo, finalmente estás listo.